Muito boa noite a todos aqueles que estão-nos a ver ou a ouvir na televisão. Muy buenas noches a todos, aquellos que nos están viendo y oyendo en la televisión, en Curiacos TV o en cualquier otro medio de la Iglesia Maná. Se chama Basta Crer, é um Nosotros programa estamos en este programa que está aqui. que se llama Basta Creer y tú eres bienvenido. Hoy conmigo está Isabel, que es mi esposa. Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos. Y se nos está viendo por primera vez, quiero darles las bienvenidas a este programa que hoy tiene muchas cosas buenas, especialmente la palabra de Dios que va a transformar su vida. Por lo tanto, quédese con nosotros, que serán 2 horas de cosas muy buenas. Es verdad, este programa tiene la autoría del apóstol Jorge Tadeo, que estará pronto con nosotros. Y al final del programa, él estará orando por todos los pedidos de oración que lleguen hasta nosotros a través de esta línea que está aquí pasando en Roda P, este número de teléfono, donde tú puedes enviar tu pedido de oración. También puedes enviar tu testimonio o fotografías que quieras compartir con nosotros, donde vives de tu iglesia. Nosotros vamos a pasar una música que dice Basta Creer, Basta crer para tudo mudar. para todo cambiar en tu vida. Não tendo ainda a No teniendo aún la música, se calhar então começar a ver vamos a ver las fotos chegar que llegaron. nós temos uma série de Tenemos una serie de fotos que ustedes mandaron telefone y podemos pasar. começar com clube Comenzamos con el club ejecutivo. Pode ir passando. Puede ir pasando. Isto é clube executivo e diz clube executivo desta Club sexta-feira ejecutivo de este lunes, da Igreja de Ribeirão la iglesia de Ribeirão Preto de Brasil. Pode ir passando as Puede pasar las fotos, clube executivo. que también es el club ejecutivo. Continua a ser. Abraço. Un abrazo para Brasil. Estas fotografias devem ser da igreja de Pontal, talvez. Este debe ser de la iglesia de Pontal. Sim, boa noite. Estas são algumas imagens Estas son algunas imágenes de fim de semana na igreja. del fin de semana, Arroz e clube club ejecutivo. da Igreja de Vila Maria. Antes de nós Estamos conectados passarmos com o para Basta mais Crer. Antes de comenzar con más o que é fotos, isso do clube ¿qué es esto de club ejecutivo? Fotografias. Vemos aquí las fotos del club ejecutivo, pero muchos pueden no saber qué es. O que é isso? É uma coisa Entonces, só ¿qué de es? gente muito ¿Es solo para gente especial? O clube executivo El club ejecutivo es para hombres y mujeres que tienen su negocio o que quieren efectivamente montar o seu negócio, hacer su negocio. seguir com o seu negócio à luz da palavra de Deus. Tem sempre uma parte teórica e Tiene una uma parte teórica espiritual. y espiritual, Deus também está interessado nos nossos negócios. porque Dios también se importa con vuestro negocio. Temos em todas as igrejas Maná, em todo o mundo, temos esta reunião específica. Tenemos esta reunión específicamente para empresarios que quieren ser más que vencedores. Contamos Por lo tanto, contamos con usted. Basta acceder a nuestro site, basta creer, as datas que tiene las fechas del club ejecutivo para participar. Exatamente. Podemos então Podemos passar pasar a às las otras fotografias, fotos. às outras fotografias que estávamos a apresentar. Então, agora temos aqui. Ahora tenemos aquí Podemos passar o outro. una Não torta, diz de quem é. Tem muitíssimo bom aspecto. É de chocolate. tiene un buen aspecto, Tem aqui também outras tiene coisas, otras comidas, mas não sei pero no sé de quién es. de quem for. Pode fazer chegar. E então agora temos aqui. Ahora esta tenemos esta fotografia foto e diz assim, que dice "Olá, así, apóstolo, Hola, mais um alvo apóstol. atingido para a glória de Deus. O apóstolo num dia falou para nós irmos conhecer a Ilha da Madeira. El apóstol habló para conocer la isla de Madeira. Mas sempre com uma boa leitura. Beijinhos Un beso para todos. para todos. Vila Nova. De Vila Nova de Gaia. Beijinho para a Ruth Para a Ruth e para toda a igreja e para de toda a Vila Nova. igreja de Vila Nova de Gaia. Vila Nova, exatamente. E então agora temos Ahora aqui tenemos aquí dois meninos lindos que dizem assim: boa Que é o noite. Enzo. Enzo y María. É o Enzo e a Maria. Exatamente. Boa noite. Buenas noches, apóstolo apóstol y obispa Cristian y obispos. toda a equipe do programa. Y a todo el equipo del programa. Sabia Flamboyantes. é isso que o meu marido diz isto sempre muito bem e eu digo Cada sempre vez isto estou a dizer muito mal. melhor. Exatamente. E são futuros Son missionários. futuros misioneros. Uma foto do Enzo e da Maria Luísa. Pai, Futuros missionários, futuros mini missionários missionários no ar. Podemos pasar a la próxima foto. que vem de Vila Nova, Vila Nova de Gaia, do nosso livro Segredos de con el libro Finanças, Secretos de Finanzas, que salió ahora en la Convención de Fe. É um livro extremamente importante que nos ensina a vencer Nos enseña a vencer en el área financiera. que dão 30 Semillas que dan a 30, 60 y 100. de Vila Nova de Gaia. De Vila Nova de Gaia E también. agora vamos aqui Este livro eu
Este libro aconsejo a todos a adquirir porque da una visión, una revelación nueva sobre prosperidad. No es una revelación nueva, pero da una revelación recordada. Y de hecho este libro tiene el cuidado de explicar las bases fundamentales sobre prosperidad. Entonces todos aquellos que estén viéndonos o escuchándonos en casa, adquiera este libro porque cambiará tu visión que tienes sobre dinero. Puede ser libro físico. Tenemos disponible el libro físico y también disponible el libro digital. ¿Dónde lo puedes encontrar? Entras en www.bastacreer.com. Hay un icono que dice editora. Entras ahí y está disponible todo nuestro material de libros, CDs y etc. Yo le aconsejo a tener este libro de 30, 60 y 100 veces más. Podemos pasar a la próxima foto, que viene de Braga y dice buenas noches. Estamos aquí casi en el grupo familiar, un mini baterista. Y ahora viene Carla Silva, Convención de Fe 2020. Un beso para ellas. Después tenemos Susana, podemos cambiar. Va a entrar, ok. Estábamos en Carla Silva, Convención de Fe. Es la última convención que tuvimos y fue muy especial. El apóstol ministró revelaciones muy importantes para toda la iglesia Maná. El poder de la unión, bautismo del fuego. Antes tenía muchas dudas y esa lección del apóstol para mí fue de gran bendición. También puedes en el site, basta creer el icono que dice convención, todas nuestras lecciones de la convención, todos los videos. Puedes asistir a todo lo que fue dicho durante las noches y también durante los seminarios. Ahora pasamos nuevamente a las fotos. Carla Silva, que viene de Bruselas, en la sala de la palabra. Servir a Dios no es una opción, sino una condición para la salvación. Servir a Dios es dar nuestra vida para Él hacer lo que quiera. Y Carla Silva está en la sala de la palabra y ahora volvemos atrás. Una imagen muy bonita que viene de Susana, Vilanova de Mil Fontes. Buenas noches a todos. Esta bella tarde, saludos. Yo estoy deseado de conocer este lugar. Son fotos muy bonitas de la playa y de toda aquella región. Ahora vamos para una música y luego vamos a estar con usted compartiendo testimonios que han sucedido en la vida de mucha gente. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a
Basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. É isso mesmo, é Ele o Salvador. Él es el Salvador Está vivo, continua y vivo, Jesús está vivo fazer milagres. y continúa haciendo milagros y maravillas. Trazemos agora Es eso que traemos ahora, el testimonio de aquello que Jesús muita gente que nos vê e ouve e tem hizo. recebido oração através deste programa. Qual é o ¿Cuál es el testimonio que tenemos ahora? Agora temos o testemunho da De Beatriz, que dice así: Olá, eu sou Hola, soy Beatriz e sou da região. y soy de la regional de Braga. Na verdade, ela tem um grupo Ella tiene un grupo especial e venho contar um testemunho acerca de salvación. Eu sou líder do grupo Soy líder del grupo familiar. desanimada, pois não estava a ter salvações. Eu sou Yo soy jovem joven e não tinha jovens no grupo y tengo jóvenes en el grupo familiar y estaba triste por eso. Tem aqui a fotografia. Tiene aquí la foto. Até que numa reunião, En una reunión, dizer para mi fazer pastor dijo para, Deus. Eu, a partir dessa reunião, a partir de esa reunión, todos los días en mi PDC, a Deus que yo pedí a Dios para usarse de mí para evangelizar recusava a passar um dia sem falar de Jesus y me rehusaba a pasar un día sin hablar de Dios a alguien. o desejo de ganhar mais Y tenía el deseo de ganar más almas para Jesús. Y con esto todos los días hablaba de Jesús a las personas. jovens vinham ter comigo a falar dos seus problemas. Las personas venían hasta mí para desahogarse y yo le hablaba de salvación. O meu grupo familiar Y mi grupo familiar estaba lleno presenças com salvações para honra para honra y gloria de Jesucristo. ¿Es verdad? Então, o que é que a Beatriz Entonces, ¿qué hizo Beatriz? ela começou a servir a Deus no Comenzó a servir a Dios a Deus no propósito de con el propósito de rehusarse a no hablar todos los días de Jesucristo. ela tinha uma situação, não era? Que ela estava num grupo Ella estaba en un grupo familiar, que es una que nós temos a meio da semana. reunión que tenemos a la mitad de la semana, que tiene el objetivo de afirmar a los creyentes en las doctrinas rudimentales de Jesucristo. Jovem que Ella era una joven que tenía el grupo familiar, era líder de ese grupo familiar. ela agora também é líder de um grupo específico Ella es que temos em Marte pequena vezes. una líder de un grupo familiar especial que tenemos y estaba triste porque el grupo familiar no estaba creciendo, no sucedían las cosas como ella quería. Y decidió hacer una cosa, se puso el propósito en el corazón de ella. Não desistiu, Ella no aceptó la situación como estaba, no aceptó que el grupo familiar, mucha gente, nadie quiere nada con Dios. adversidade, La primera adversidad, dificultad, no tengo la llamada, nadie quiere nada con Dios, es muy difícil, aquí nadie se convierte. fácil dar-nos uma desculpa. Es fácil dar una excusa para las cosas no suceder. Há livro Y hay un libro que nuestro apóstol tiene que es sobre actitudes, dos meus livros que es uno de mis libros preferidos. e ela não aceitou Y ella no aceptó aquella actitud de derrota, aquella actitud negativa. posição e diz, não, Tomó una posición de, yo voy a vencer, yo voy a hacer aquello que propuse en mi corazón, voy a evangelizar todos los días a alguien, voy a hablar de Jesús. ela, mais do que por esse propósito, ela Ella rehusaba ir para casa sin hablar de Jesús. recordo que ela um dia Ella un día ao trabalho iba para el trabajo e não tinha falado de Jesus. y pensó, Vai ser tarde e não vou conseguir. yo no voy a conseguir hablar de Jesús. Y salió A primeira y la primera persona que ella vio evangelizó e salvou-se. y se salvó esa persona, fue al grupo familiar. Ela serve a Deus, Ella sirve a Dios serve a Deus e continua a servir y continúa sirviendo, evangelizando, que es eso lo que Jesús nos manda, todo mundo e pregar. ir y predicar el evangelio a toda criatura. Então nós temos Entonces nosotros tenemos que hablar de Jesús, que cura, que nos que sana, que foi isso que havia libera y que salva. esta benção. Es importante decir, às vezes quando nós ouvimos testemunho, cuando oímos un testimonio como este, pensamos que esto solo puede ser porque ella era líder del grupo familiar, por lo tanto era natural que ella tenga ese propósito, esa decisión, esa actitud. isso é algo Pero eso es algo que cualquier persona debería tener falar de Jesus, en su corazón, hablar de Jesús, servir a Dios. Servir a Deus não quer dizer Servir a Dios no quiere decir que sea solo los pastores, presbíteros, misioneros. Todos nosotros tenemos esta llamada de hablar de Jesucristo, dar aquilo que nos evangelizar. dá a nós e se nos assiste pela primeira vez hoje, Usted que nos asiste por primera vez puede aceptar a Jesús como Señor y Salvador y después servir a Dios con sus talentos, poner los talentos al servicio de Jesús y hablar de Él. ser diácono
Porque la persona no es preciso ser diácono para servir a Dios. La persona puede servir a Dios evangelizando, hablando de Jesús a las personas que están allá afuera. Puede haber un pensamiento que es, pero yo no sé mucho. Hablas del Jesús que tú tienes en tu corazón y ese mensaje es el más poderoso que pueda haber. Cuando nosotros hablamos del Jesús que tenemos en nuestro corazón, ¿qué es lo que Jesús hizo en nuestra vida? Y cuando compartes esa historia con personas que están afuera en el mundo, es fácil evangelizar. Nosotros tenemos tantos medios a través de Facebook, de YouTube, todas las redes que nosotros tenemos, los medios que nosotros tenemos. Entonces podemos hablar de Jesús. Y ahora tengo aquí un testimonio muy bueno que dice así. Soy Ruth Silva. Estaba con mucha dificultad de perdonar. Comencé a leer el libro Amor, Arma de Guerra. Fui orando por esta persona y hoy estoy feliz. Siento que perdoné de corazón. Este testimonio es muy importante porque déjame solo decir algo para las personas allá en casa. Las personas que están en casa a veces piensan que cuando nosotros no perdonamos a alguien estamos haciendo mal, que el otro está sufriendo. Y en verdad lo que la Biblia nos enseña es que quien sufre es la persona que no perdona, porque abre puertas a los verdugos, que son demonios. Para entrar en la vida de la persona traen enfermedades, falta de sueño, depresión y otros problemas. En el momento que la persona perdona, ella queda libre de todas estas situaciones y problemas. A veces piensa que perdonar es un sentimiento y perdonar es una decisión que se hace. Es decidir perdonar. Ella llenó el corazón con la palabra de Dios y tomó una decisión de perdonar. Y para que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar. Es verdad. Y ya a seguir vamos a continuar con otra música. Y después de esa música vamos a tener con nosotros al apóstol para hablar las cosas de Dios. Hasta luego. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6,33. 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 Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é 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 Mateus 6,33. Entonces, aún no tenemos al apóstol, pero continuamos con nuestros testimonios. Voy a pedir a mi esposa entonces para compartir con nosotros un testimonio más. Tenemos aquí el testimonio de Claudia y dice así. Yo soy Claudia Cardoso de Braga. Tenía alguien que me debía y había desistido. Mi pastora dijo para estar todos los días conectados al programa Basta, creo que es este. Decidí dar una ofrenda para los proyectos del apóstol. Pasado 3 días, recibo una carta diciendo que el dinero que me debían fue efectuado porque Dios es fiel. ¿Qué tienes para decir? Es que Dios es fiel. Claudia estaba como en una situación como mucha gente estaba, con problemas
financieros, deudas, con dineros atados. Y este programa en verdad no fue creado para esto. En unas épocas de la más difícil de los últimos siglos, donde sucede esta pandemia, donde muchos pararon, muchas empresas cerraron. Este programa fue creado para dar un mensaje de esperanza, porque solo Dios consigue transformar todas las situaciones. Y ella comenzó a escuchar la palabra de Dios y fue movida a sembrar. Ella ni siquiera pensó en el problema de ella. Ella oyó la palabra y fue movida a hacer algo, así como la viuda de Sarepta. Ella estaba por morir, ella y el hijo. Clamó a Dios por ayuda y apareció el profeta. Y la solución fue: siembra primero y el problema será resuelto. Y quizás ella ni pensó en la situación que estaba. Y esta señora fue movida a sembrar. Fue la manera de Dios conseguir bendecir, abrir las ventanas de los cielos sobre ella y resolver esa situación. En este tiempo de pandemia nosotros vimos suceder esto. Personas que estaban en un periodo sin empleo, estaba en casa, no recibía, y Dios se movió en el área financiera. Yo tengo aquí otro testimonio de Teresa Paulo, de la iglesia de Santarém. Y dice: buenas noches, apóstol. Siempre acompaño el programa. Estaba pidiendo oración por alguien que estaba enfermo y desempleado. Cuando el apóstol pidió, llamaron para mí. Aconsejo a no parar de orar y confiar siempre en Dios. Cuando el apóstol oró, Teresa puso la mano con fe y las puertas se abrieron, porque Dios es un Dios de los imposibles y no hay distancia. Ella creyó que cuando el apóstol orase y al día siguiente, es gracioso, ¿no? En el ministerio que nosotros tenemos, a veces vemos las cosas suceder, pasado un mes, 2 meses. Últimamente Dios se está moviendo de una manera. El apóstol oró y al día siguiente ella recibió la llamada para un empleo. Es muy importante nosotros asistir a este programa. Puede también enviar su pedido de oración para este número que pasa en Rodapé. En este tiempo que estamos al aire, mucha gente pidió oración de salud o finanzas, solo por hacer lo que esta mujer hizo, que fue extender la mano, poner la mano en la pantalla. Tiene una oportunidad de empleo y otras cosas. Si tú conoces a alguien o si estás en un momento de aflicción, llena tu corazón con fe, oyendo lo que el apóstol tiene para decir, y envía tu pedido de oración, porque al final vamos a estar orando por tu pedido. Podemos entonces pasar otra música y ahora sí, después de esta música vamos a tener a nuestro apóstol con nosotros. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus
Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. ¡Ey, qué maravilla! Qué maravilla. Tudo bem contigo, Gisele? Um abraço a vocês. Un abrazo para todos ustedes. Hoje vamos mais uma vez Y hoy una vez más vamos a hablar sobre la importancia de evangelizar, porque todos tenemos una misión. E aqui ao lado Aquí al lado Adriano vai nos falar tengo a Adriano que va a hablar sobre Elías. ¿Quién era Elías? Elías, así como Jonás, fue un profeta que trajo un recado al pueblo de Dios. Él trajo recado al rey. Él confrontó falsos profetas. Y por último, él llevó al pueblo para arrepentirse y andar con Dios. Entonces, el pueblo de Israel había tenido varios reyes corruptos que dejaron a Dios, buscaron nuevos dioses, incluyendo a este rey Acab, a quien Dios mandó a Elías hablar. Esa mujer influenció al rey de Israel a cambiar el culto al rey de Israel, llevando a todo el pueblo. Claro que Dios no toleró eso y eso trajo consecuencias. ¿Quién era Baal? Era el Dios que a ellos servían. No sé de memoria. No estudié sobre el Dios Baal. Sé que era un Dios pagano, que no era el Dios de Israel. ¿Y qué sucedió al pueblo por causa de esto? La Biblia dice que había hambre y miseria en la nación de Israel. Entonces Dios envió a Elías a decir al rey que por causa de su maldad, y si no se arrepentía, habría seca y no iría a llover sobre la tierra de Israel hasta que el profeta Elías vuelva nuevamente. A veces cuando las personas dicen esto, piensan que Elías maldijo al rey Acab. Pero si estudiamos la Biblia, vemos que Dios avisó desde Moisés que cuando el pueblo entre en la tierra que Dios le dé, si deja de andar con Dios, de servir a Dios y siga a otros, habría seca, hambre y miseria. Está escrito en Deuteronomio 28 del versículo 15. Y toda la cosecha fue maldecida. Vemos que Dios hoy está. Cuando yo pienso, estamos en una nación como Portugal, que ha pasado en los últimos tiempos por grandes periodos de seca, de maldición, de hambre, de cosechas de varios tipos que no producen fruto. Y vemos que el pueblo es como en estos días del rey Acab, a seguir ídolos, a invocar otros dioses y no el nombre de Jesús. Y eso trae maldición tras maldición. Y el profeta estaba diciendo a aquel rey aquello que Dios ya había avisado. ¿Y qué sucedió con el rey? Él no se arrepintió. El rey no se volvió para Dios. Y con esto hubo 3 años y medio de hambre sobre Samaria. Era una gran miseria. Y pasados los 3 años y medio, dijo a Elías Dios: ve hasta el rey y avísale. Ellos se encontraron y el rey intentó presionar a Elías, llamó a todo el pueblo
y los problemas de Baal. É aqui que Elias vai cumprir a segunda parte da Y sua aquí missão, Elías cumplirá la segunda que era parte confrontar. de su misión, que era confrontar a los falsos profetas, desmascarar. E isso Y eso aconteceu sucedió porque eles fizeram porque ellos desafio. hicieron un Elias, desafío. perante aquele Elías, povo, delante de ese enfrentamiento 450 profetas de 450 profetas de da Baal, falsa de la religião, falsa religión, eles ellos dijeron, "Bem, bien, então hoy Dios va a quem é o mostrar Deus quién es el verdadeiro." Dios verdadero. Porque a missão Porque la misión de Elías foi, por lado, era repreender o rei, reprender al rey de su corrupción, de su maldad, diante de Deus, y una vez que el rey no se arrepintió e y continuó confessar aquela religião, con esa religión del culto a Baal, Dios envió a Elías para desmascarar os a los falsos profetas. E na verdade, Y en essa é a verdad, nossa esa es missão, nuestra misión también como iglesia. não só No solo corregir como líderes, como homens, como líderes, hombres de Dios, también desmascarar la corrupción, aquello que trae maldición a una nación. Y también desmascarar a los falsos profetas. Y en aquel día, Então o Elias disse: Elías dijo, entonces vamos a hacer lo siguiente. primeiro vocês vão clamar, Ustedes van a clamar a vuestro Dios. vamos fazer aqui Vamos a hacer un altar, un sacrificio. e ninguém vai pôr Y nadie va a poner fuego sobre el altar. Cada uno va a clamar a Dios. clamam lá ao vosso Deus Baal, Clamen a vuestro Dios Baal. vocês terminarem, vou Y clamar cuando ao meu Deus ustedes também. terminen, yo Deus clamaré a mi começou Dios com también. fogo, Y el rey dijo o que iba a sacrifício quemar ao Deus verdadeiro. el sacrificio al Dios verdadero. Diz que da parte da manhã, En la parte de la mañana, tudo isto que eu estou a falar está escrito em primeira todo Reis esto está 18. escrito en Primera de Reyes 18. Baal prepararam os Los seus profetas de Baal prepararon su sacrificio y clamaron y clamaron, y Elías de certa forma, hasta eles dijo, disse, "Clame mais alto, clame más alto, Deus ou está porque a vuestro dormir, Dios ou está durmiendo, qualquer coisa se o passa." cualquier cosa pasa, porque nada está sucediendo. E ao fim de uma Y al fin de manhã una mañana nada entera nada sucedió. Passado esse Pasado tempo, todo este tiempo, Elías disse, dijo, "Agora ahora vou eu yo clamar." voy a clamar a mi Dios. E não usou, Y no usó el mismo altar de los profetas de Baal. foi usar altar dele, feito por ele, Él hizo un altar, Deus de Israel, o el Dios de Israel, de Isaac, Abraham, de Isaac, de Jacob. e disse, Y dijo, Señor, mostra hoje o teu poder. E manifiesta diante deste rei, delante de este rey, delante de los falsos profetas, que tú eres el verdadero Dios. E diz que naquele momento, Y en aquel momento que él oró, el fuego descendió e Deus aceitou aquele sacrifício. y Dios aceptó aquel sacrificio. Todo el pueblo se arrepintió, reconociendo que el verdadero Dios era el Dios que Elías confesaba. Y en aquel día todos esos profetas fueron destruidos y el pueblo se volvió para Dios. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo se volvió para Dios? Llovió. La seca terminó. La sequía terminó. ¿Y qué tiene que ver esto con los días de hoy? Con nuestra misión como iglesia. Hoy nosotros en varias naciones en todo el mundo vemos que naciones están corrompidas, líderes que en vez de buscar a Dios, llevan al pueblo a seguir idolatría, brujería, cosas que apartan al pueblo del camino verdadero que es Jesús. Y nosotros como Elías tenemos el deber de ayudar a las personas, de hacer ver la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y así como Elías clamó a Dios, también nosotros podemos hacer eso hoy y debemos, porque podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores. Y si nosotros, iglesias, así como Elías, confrontamos a las personas, no nos avergonzamos del Evangelio, desmascarando los caminos prohibidos por Dios, que traen naciones. Ayer el apóstol habló de esto, del caso de Moisés. Vemos las consecuencias en este país. Vemos que aquello que está sucediendo con nuestro gobierno, con las personas que nos gobiernan, la corrupción, la inmoralidad, todo lo que sucedía en aquel tiempo, sucede hoy. ¿Por qué? Porque Dios avisó. Cuando un pueblo, una nación, deja de andar con Dios, deja de honrar a Dios, invoca a otros ídolos, la maldición viene. Entonces lo que Elías nos enseña, al contrario de Jonás, él aceptó confrontar al pueblo con la verdad para libertar al pueblo y decidió acabar
con aquellos profetas, con el culto a Baal y el pueblo volver para Dios. Y aquella nación que estaba debajo de maldición, de hambre, sequía, la bendición vino sobre aquel pueblo. Muy bien. Então, o que é que isso diz, então? Explica melhor Explica para os dias de hoje. para los días de hoy qué quiere decir para el creyente. Que nosotros, como el apóstol enseñó, tenemos que tener cuidado con las personas, estar atento al sufrimiento de las personas y sentir esta responsabilidad de ayudar a las personas, de librarlas de esta situación que es terrible. Que las personas hoy no solo es la pandemia a nivel de salud, sino también estamos asistiendo a una pandemia social con destrucción de familias, destrucción de hogares, una pandemia moral, porque ya hablamos aquí hace algunos programas sobre la sociedad que está buscando desde las escuelas promover que quiebra los principios de moral que Dios nos enseña a tener. Y así como Elías, nosotros tenemos la misión de denunciar eso, mostrar no con golpes, sino diciendo la verdad. Y es eso que todos nosotros podemos hacer, evangelizando. Evangelizar es una palabra así más eclesiástica que quiere decir hablar la verdad a las personas. Tenemos la televisión, tenemos los medios, tenemos nuestro testimonio personal, tenemos programas, tenemos las redes sociales, tenemos los canales del apóstol en YouTube y en Facebook, tenemos nuestros canales en varias lenguas a través de nuestra plataforma bastacreer.com. Todos ustedes pueden hacer eso y haciendo esto, hablando la verdad, denunciar la corrupción, no avergonzarnos de la verdad. ¿Por qué nos deberemos avergonzar cuando ellos no se avergüenzan de la inmoralidad? Nosotros tenemos la razón, nosotros estamos correctos. Y lo que las personas dicen, pruebe. La fe no se prueba, la fe se vive. La ciencia tiene que probar que aquello que dice es verdad. Nosotros no precisamos probar nada porque Dios es verdadero. Nosotros no estamos aquí para sustituir a Dios, para convencer a las personas. Estamos aquí para invocar a Dios. Estamos aquí para decirle la verdad. Y la verdad está en la palabra. Y la palabra es esta, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre al cual podemos llegar a Dios. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de la inmoralidad, de un principado que es la idolatría. Las personas sacaron a Jesús, así como este rey Acab fue el peor rey de Israel, fue el más corrupto, el más inmoral. Tuvo el coraje de sacar a Dios y poner el culto a un ídolo, una ofensa a Dios. Cualquier persona podría tocar el templo. Fue una prostitución total. Entonces nosotros hoy vemos que las personas se están apartando de Dios, así como Elías. No debemos estar contentos con esto, no vale la pena estar irritados en el sentido de despreciar a las personas porque todos vinimos del mismo sitio y todos tuvimos la oportunidad de alguien decirnos cuál era la verdad. Yo vine de esa situación, por eso sé lo que estoy hablando. A nivel personal sé que es idolatría y brujería pueden hacer en la vida de una familia. Todos nosotros tenemos esta misión, confrontar con la verdad, porque sabemos que el amor de Dios y aquello que Dios hizo por nosotros enviando a Jesús es la solución para la nación. Y así como Elías, tenemos que decir a las personas que hay una solución, volver para Dios, dejar esos caminos, admitir nuestros errores y volver para Dios. Y cuando hacemos esto, así como sucedió en estos días, el hambre acaba, los problemas desaparecen y la bendición, la lluvia de Dios, la bendición de Dios comienza a ser derramada en la salud, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Es eso. Esta historia sirve para ver que muchas veces un pueblo es guiado por personas que no son dignas. Hoy vemos comentarios de diversas fuentes, los medios, etc. Y nos enteramos que los portugueses, y no solo los portugueses, están sin aliento, sin fuerza, ya no quieren saber de la política porque dicen que es todo lo mismo
y porque cada vez son más esclavizados, engañados, etc. Y aquí está el motivo. Porque personas que no son dignas, no tienen la mínima de moralidad para el prójimo, se usan de su posición para fines que no son honestos, para fines que no son para ayudar al pueblo, sino para ayudar a ellos, una mano llena de amigos que controlan esto o aquello. Por lo tanto, si usted es una persona que ya llegó a esa conclusión, felicidades, porque hay muchos que aún quieren ser engañados, quieren ser entretenidos con tantas cosas, con fiestas, con fútbol, con no sé, no tiene ningún mal tener esos entretenimientos. Lo malo es la persona dejarse seducir y cerrar los ojos. El problema es que usted puede hacer todo eso, pero usted está siendo afectado y usted puede perfectamente salir de esa situación si usted se encuentra con Jesús, si abre su corazón para Jesús. Usted pasa a pertenecer a un gobierno nuevo que no tiene fronteras. Es el gobierno de Dios. Para aquellos que ya son creyentes, este es el mensaje que debemos dar a nuestros amigos, a aquellos que oímos llorar, a aquellos que oímos quejarse que ya no aguantan, porque usted es un escogido, es un llamado. Usted tiene esta misión importante de ayudar al prójimo, diciendo cuál es la verdad. Por lo tanto, es decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Explicando que cuando alguien se entrega a Jesús, todo va a cambiar para mejor. Y usted que es creyente, puede estudiar este libro que dice Evangelización. Dice aquí no solo la importancia y la urgencia, sino que es la llamada de todos y explica cómo podemos evangelizar. No hay manera de evangelizar, no hay solo una. ¿Cómo es que, por ejemplo, podemos tener una lista de 5, 7, 15 personas? Yo llamo lista 515. Que usted va a dar su vida para quebrar el poder de esos demonios que siguen la mente de esas personas. Por eso no ven la verdad. Están amarrados por demonios que los ciegan. Y cuando nosotros oramos y luchamos, hay demonios que es preciso orar durante semanas y ellos caen por tierra. Y después alguien le va a dar las semillas de salvación. No es solo orar, sino alguien, de preferencia a usted, que le dé semillas de salvación. Y este libro tiene semillas de salvación. Son versículos que dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie se puede salvar a no ser a través de Jesús, etcétera, etcétera. Y cuando usted comienza a llevar estas cosas a serio y decir, yo soy un siervo de Dios, yo soy un bendecidor, yo soy un vaso en las manos del alfarero, entonces usted va a tener experiencias maravillosas, usted va a sentir fantásticamente bien, porque la alegría del Señor no es la alegría del mundo. Viene sobre usted. Y más, Dios ya en este planeta le va a bendecir, le va a honrar, porque usted es un siervo de Dios. Extienda su brazo sobre la pantalla para orar por usted y para que la unción de Dios, la unción de evangelista, entre en su corazón, en su vida, en su casa. Señor, da a todos los que están en directo un espíritu evangelista para que ellos sean usados sin vergüenza, proclamando la palabra de Dios, para que cuando hablen también, yo sé que tú vas a confirmar la palabra con señales y maravillas, y las personas que fueren a oír estas palabras van a quedarse admiradas. Yo declaro que esas personas no solo se van a convertir, sino que van a venir a la iglesia y se van a transformar en discípulos. Amén y amén.
Y ahora vamos a oír una música que es Pon tu fe en Jesús, porque esta es un programa de fe. Y durante este tiempo, usted va a llenar su corazón con fe que tanto precisamos por causa de los momentos que estamos todos en toda parte del mundo pasando. Vamos a oír la música. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Pon tu Jesus. fe en Já Jesús. isso diz tudo. Eso ya dice todo. Ahora tengo aquí a mi lado al obispo Pedro Ferreira. Tudo certo contigo? ¿Todo bien consigo? Sí, todo óptimo. Yo invité al obispo Pedro para hablar sobre finanzas, pero ya quiero adelantar que Este tema é esto es muy importante, como he dicho en los últimos tiempos, por causa del periodo difícil que todos estamos pasando. Pero la buena noticia, en medio de tanta pandemia, es que Dios es verdadero. Dios tiene un sistema que funciona siempre, funciona en cualquier país, qualquer que seja o estado de situação em que o sea el estado del país donde usted esté, é assim, porque es una ley do avião que com toneladas que así como el avión voa por cima do mar vuela sobre mares, guerras, tempestades y no cae, porque usa una fuerza y una ley que es superior a la ley de la gravedad que lo empuja para abajo. Entonces las leyes de Dios hacen con que nosotros superemos. Y como la fe se gasta en tiempos como hoy, precisamos estar siempre cargando nuestras energías de fe. Y fe solo viene por oír y oír la palabra de Dios. Muy bien. Dicho esto, vamos a oír entonces al obispo Pedro. Entonces hoy vamos a hablar sobre el área financiera. Y muchas veces pensamos que el área financiera, así como sanidad divina y etcétera, son cosas separadas del resto del cristianismo, de aquello que es andar con Dios. Y en verdad, a veces tenemos que explicar de manera separada y enseñar esas lecciones de fe, de finanzas, de sanidad divina de una manera separada,
pero de hecho hace parte de un pack, que es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús, cuando fue a la cruz, Él vino para redimirnos totalmente en nuestra salud, finanzas, en nuestro espíritu y alma. Fue salvación en todos los niveles. Quiere decir que Dios ama la prosperidad de sus siervos. Dios quiere que nosotros prosperemos, que tengamos una vida en abundancia, que tengamos todas nuestras necesidades suplidas. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos por su pobreza. Todos nosotros creemos que Jesús es el Señor y Salvador. Pero Jesús también vino como Salvador. Creo que en los programas anteriores, no sé si fue ayer o el sábado domingo, hablamos sobre Moisés. Y Moisés tipifica en el Viejo Testamento que Jesús fue el Salvador del pueblo. Él fue a Egipto para sacar al pueblo. Moisés fue a Egipto para sacar al pueblo debajo de esa potestad, de ese poder, de ese gobierno de Satanás, para liberar al pueblo, para el pueblo servir. En verdad, el mensaje de Moisés siempre fue este: deja al pueblo ir para servir a Dios. Y la oposición era que el faraón no quería que el pueblo sirva a Dios. Y hay una cuestión que nosotros entendemos ahora, que es lo que el faraón quería y lo que Moisés quería. Y a veces la duda queda en el pueblo. El pueblo había clamado por el Salvador y el Salvador apareció. El pueblo quería vivir en Egipto, pero no quería ser esclavo. Ellos no querían aquellas condiciones, pero todo estilo de vida de Egipto, ellos amaban aquello. Querían vivir en aquel estilo de vida, pero no como esclavos, en un nivel intermedio o superior. Y cuando Moisés apareció, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto para vivir de una manera diferente, una manera de servir a Dios. Y esto es un problema que fueron hasta la tierra prometida. A partir de ahí, fue problema tras problema. Jesús no vino solo para servirnos, sino para libertarnos de ese gobierno del diablo, de las maldiciones aquí en la tierra. Vino para sacarnos debajo de esa potestad, debajo de ese dominio, y ponernos en el reino del Hijo de su amor, como dicen Colosenses, debajo del dominio de Él, viviendo, pensando de otra forma. En el mundo hay una frase que hoy en día es algo muy raro. Es muy difícil de encontrar. Es un sentido de mis intereses individuales, políticos, etc. En teoría existe algo que es el sentido de Estado, que es querer servir al país, al pueblo. Es algo patriota. Cuando nosotros nos convertimos a Jesús, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, lo que Dios quiere poner en nuestro corazón es el sentido del reino de Dios. Porque si no tenemos ese sentido del reino de Dios, para nuestro propio uso, para nuestro propio interés, para alimentar nuestro ego. Lo que los políticos hacen, no soy solo yo que digo, no estoy hablando de una novedad. A veces nos cuesta más cuando son creyentes o en la iglesia. En la iglesia sucede lo mismo. Jesús nos libertó, nos sacó del poder del diablo, de la esclavitud, nos transportó para su reino. Y lo que Dios quiere es tener dominio sobre nuestras vidas. Quiere ser nuestro Dios, nuestro Rey. Ese es el plan de Dios desde el inicio, desde Adán, en el jardín,
era para nosotros dominar. Teníamos una alianza con Dios, andaban con Dios, recibían instrucciones de Dios. Y la primera tentación que Eva tuvo fue esa. Fue la tentación de tú vas a ser libre. Tú no vas a tener que dar cuentas a Dios. Tú vas a ser tan grande como Dios o aún mayor. Dios te quiere presionar. No quiere que tú seas como Él. No quiere que tú veas las mismas cosas. No quiere que tú sepas las cosas. Fue una tentación con poder en la libertad de cualquier tipo de dominio. Y eso nos acompaña desde el jardín de Edén. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del pueblo en el Egipto y etcétera, pero también nos acompaña en los días de hoy. Una de las raíces del problema de los creyentes es que quiere la bendición de Dios, quiere el favor de Dios, pero no quiere el dominio de Dios. Quiere ser independiente. Y eso pasa por una primera fase de ser libre del dominio, del liderazgo. No haber liderazgo, no sujetarse a una jerarquía. Y después no quiere estar debajo del dominio de una iglesia, debajo de la influencia de una iglesia. Quiere un Dios en una manera independiente. Saca las autoridades de la iglesia, es solo Dios y yo. Y después pasa a otro nivel que ni Dios acepta en su vida y Dios no puede gobernar en su vida. Tiene una orden de que es el cuerpo humano, que somos nosotros. Y esa es la realidad de hoy de los creyentes y el raíz de los problemas. Cuando hablamos de dinero, es muy diferente a nosotros. Jesús identificó al dinero como Mamón, un Dios. Y Dios quiere que tú domines sobre ese Dios. Nosotros adoramos aquellas lecciones de hay poder en el nombre, en la sangre de Jesús, sobre las circunstancias, etc. Dios también quiere que tú tengas dominio sobre el dinero y que Él sea tu esclavo, tu siervo, y que tú estés dominado por Jesús y hagas parte del reino. Esta semana, el sábado, hablaba en el club ejecutivo. El gran problema de Dios es adquirir un banco aquí en la tierra. Claro que esto da para muchas interpretaciones, porque en el estado que estamos, hasta nosotros tenemos dificultad de buscar en cuanto más Dios. No sabe si va a la ruina o no. Gran parte de las empresas van abajo. Entonces ellos tienen que garantizar el banco. Dios tiene dificultad de buscar bancos, que somos nosotros. El problema de Dios no es el dinero, la riqueza, sino para dónde va a transferir su riqueza. Ya estuve en países que el gran problema no es el dinero. Hay personas con mucho dinero, sino que el dinero no sirve para nada. No hay dónde poner, porque no es fiable. Después tiene el sistema bancario de Dios, que Dios utiliza en esta tierra, somos nosotros. Y la cuestión es, si esos bancos son fiables, si tienen un fondo de garantía, y es eso que sucede. ¿Por qué? Porque la persona no quiere ser dominado por Dios. Y por eso Dios no puede depositar la cuenta que Él quiere abrir en tu vida. No puede depositar todas las riquezas que Él quería. Porque Dios ama la prosperidad de su siervo. Dios quiere que tú venzas el mundo, que te rías del diablo y de los demonios que hablan de crisis. Dios quiere que tú estés por encima de eso. Dios no quiere solo pagar tus deudas, sino que vivas con una vida en abundancia. Dios no tiene ese problema. El problema no está en el dinero. Está en si el dinero te domina o tú dominas el dinero. De mordomia com Deus. Talvez seja tema pesado para hoje à noite. A mordomia é uma coisa que está bocadinho em desuso, exatamente porque o crente muitas vezes não gosta Muchas veces no de mordomia. le gusta hablar. As coisas de Deus. Deus põe carro, uma casa, dinheiro, e ele apenas é gerente, é mordomo, é o banco. Es un banco. Quando Deus manda uma ordem de pagamento e diz, olha,
pone aquel proyecto. O banco não pode ficar El assim, banco no "Mas puede será decir, que é um bom ah, ¿será investimento? que Mas es será una que buena o banco não tem inversión? outra coisa para gastar o dinheiro?" O banco El banco apenas executa essa ordem de ejecuta pagamento. esa E orden. Deus quer fazer isso na Y vida de Dios quiere cada um hacer en la quer que vida de sejas cada uno de banco dele. nosotros. Dios quiere que Enquanto tú Ele dá seas uma tu ordem de un banco pagamento de e Él. diz-te onde é que tu vais pôr o dinheiro que é dele, mas que Ele te deu para guardares aqui nesta terra, debaixo do domínio dele, e te dá uma instrução, Él tu te o da una fazes. instrucción y tú lo haces. Quando tu cumpres essa ordem Cuando tú de cumples pagamento, esa orden de pago, que Deus emite no teu coração, tu estás a ser tú fiel. estás siendo Estás a fiel, ser fiel, a ser obediente a siendo Deus. E como um obediente. pastor meu dizia há muitos anos atrás, a obediência La traz obediencia trae prosperidad. Este é o grande segredo. Este es el gran O segredo secreto. de El gran secreto de prosperidad não é de um livramento das no es la finanças, liberación nem de é porque finanzas, passa por aí. claro que O pasa por grande ahí, segredo da pero el prosperidade secreto de é a prosperidad obediência. es la obediencia a lo que A Dios pessoa, dice. de facto, vai, Deus dá-lhe uma instrução Dios da para una ele instrucción para él investir, invertir, dinheiro para ele pagar, para seja o que pagarse for, lo que o fuera en un projeto proyecto que tem, Dios e a tiene. pessoa é obediente, La persona es percebe que não está a obediente fazer nem um favor à igreja, y entiende que no está haciendo un favor a la iglesia, ao pastor, ni al pastor, ni el favor a só está nadie. a ser obediente, Él está siendo está a obediente, está cumprir com a cumpliendo con la orden que Dios dio não é y dele. sabe que el dinero no es de él, sino de Dios. Mas há bocado estávamos a contar testemunhos, não é? E em relação a En relación a finanzas, há sempre uma história que eu acho às vezes muito interessante. Que não é um testemunho, mas dá para hay un ilustrar. testimonio Havia que había un creyente de una iglesia deu-lhe um carro. que Dios le dio un coche. Só que para ele era sempre um sacrifício. Solo que siempre era un apoiar alguém sacrificio que vinha à igreja e que não tinha dar como una pagar aventona a casa, alguien, àquela hora, como porque nós aquella sabemos, hora o aeroporto es muy difícil haber transporte. às 11, às vezes nem às 11. E portanto, ele ficava sempre contrariado. Él siempre sabe? estaba Sempre contrariado, chateado, siempre era molesto, um aborrecimento para ele, porque o carro porque era el coche era de él. dele. Y un día ele estava tão él estaba tan chateado molesto, que virou-se para o pastor ou um dos líderes, não me recordo. no sé para quién fue, y Não, dijo, o carro não é nenhum transporte público. mi coche no es Não un estou aqui transporte para público, fazer de no serviço estoy aquí público. para hacer un Quem não servicio pode, não público. vem. Qualquer Que no coisa puede, desse género. entonces que no Bastante venga. desagradável. Acontece Sucede que ele esqueceu él se olvidó que a igreja não é que do la iglesia pastor. no es del pastor, A igreja la é de Deus, iglesia es de os Dios. irmãos Los hermanos también são filhos son do Big Boss, do hijos chefe. del gran jefe, E mal ele son sai hijos da de igreja, Dios. na primeira rotunda tem um acidente, o carro Así que sale de la iglesia, graças a tuvo Deus, un a accidente. vida dele foi poupada. La vida de él Foi fue guardada, pero foi uma lição. fue una lección. Foi uma lição por quê? ¿Por qué? Se Deus não tem Porque lugar si no Dios no carro, tiene se o carro lugar é en el dele, coche, Deus não entonces tem Dios no proteger, tiene que não tem proteger, no cuidar. tiene que hacer O nada. diabo entra. Ahí el Está diablo entra y Uma coisa estropea que é todo. invisível quando estamos a falar de um carro, não é? Nesta situação é bem En este visível. caso es visible, pero mucha gente, muchos creyentes sufren problemas financieros, no saben el por qué y tienen que ver con esta actitud que tienen con el dinero. Ele tem uma atitude Tiene una de dinheiro actitud que é que dominar es e às vezes até tens dominar el necessidades de vida, dinero. uma pessoa até, vamos falar assim, abastada. Mas ele acha que o dinheiro é dele. Piensa que el dinero es de O él. dinheiro é poder. El dinero es Para poder. ele, está a ver? Para ele. E esquece que Y aquele se olvida que poder, aquel lá no Salmo poder, 62, salvo erro, diz que o poder vem el de poder Deus. viene de A Dios. verdade diz para os ricos não confiarem nas riquezas, nas suas riquezas. Es mejor no confiar en sus riquezas. O poder, El poder viene de Dios. nós até Nosotros hasta lá podemos ir, se quiser, ir allá, porque ser crente porque ser creyente é um pacote. es un pacote. Que não tem só, estou aqui a encontrar Salmos, Estoy aquí en que Salmo. nós não podemos isolar esse pacote. Não posso isolar prosperidade do senhorio de Jesus. No puedo aislar isolar a prosperidad del Señor y Jesús, de la perla más preciosa, sanidad divina de eso. todo o resto do pacote. Porque cristianismo Cristianismo es un conjunto de situaciones que tienen que ver con el pacto que tengo con Dios, que abarca todo. As regras e eu de livre agrado submeto. Yo me someto a ese reino. Em Salmo 62 Salmo diz assim, 62 no dice así en el versículo 10. No No confíes en la violencia ni en la rapiña. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellos. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. Tu vida, todo lo que tú tienes es de Dios. Es como un niño. Nosotros pensamos que somos muy adultos. Nos olvidamos que solo participamos en este mundo. 100 o 120 años, y yo estoy siendo optimista. La mayoría no llega a los 120 años. Tampoco sé si queríamos llegar allá porque esta tierra nos cansa. Pero
Nosotros muchas veces pensamos, no, ya sabemos muchos, ya sabemos todo. Nos olvidamos que Dios está hace más tiempo que nosotros. Por lo tanto, reconocemos que Dios es el Señor de todo. Es el Señor de tu familia, de tu vida. Creo que en Lucas dice así: habiendo un hombre con muchas posesiones, mi alma, ¿qué haré? Voy a derrumbar esto, voy a llenar. Y Jesús dijo, si yo pido tu alma, no tienes nada. Estás desnudo, como dice en Apocalipsis, para toda la eternidad. Entonces, reconocer que Dios es el poder, de Dios viene mi prosperidad, de Dios viene mi salud, es para inteligentes. Claro que todos somos inteligentes, por lo menos espero yo. Es como si fuese un niño. Imagine que el adulto es Dios y el niño eres tú. Es muy gracioso porque el niño piensa que todo es de él. Y el padre lo deja jugar. Pero la casa donde él vive, ¿de quién? Es del padre. La comida, ¿de quién? Del padre. Es todo del padre. Y el padre a veces dice así, dame un poco. Y muchos niños, porque está aquella cosa que nos acompaña, y la única cosa es Jesucristo. Saliendo un poco de Jesús, entra el egoísmo. Trae problemas y molestias. A pesar de ser el padre que pagó las galletas, un juguete, un helado, sea lo que fuera, cuando el padre le pide algo, él dice, no, es mío. Y tiene que ser convencido de una manera más simpática. Otros tienen menos paciencia. Dios es siempre simpático. Le quita aquel pedazo de galleta que siempre fue del Padre. Cuando nosotros miramos para Dios, nos ofrenda y todo aquello que Dios nos da, hasta nuestros talentos, nuestra salud, etc., todo es de Él. Y cuando Él nos pide alguna cosa, es una gracia que Él nos hace para educarnos, para habituar a vivir en esa independencia que no va a ser solo aquí en la tierra, sino va a continuar después cuando fuéramos al cielo. En el cielo no voy a ser independiente de Dios. Dios no me va a dar un planeta, no. Yo voy a continuar. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, en verdad Dios quiere bendecirnos cada vez más y más. Y cuando entendemos mejor estos principios del reino de Dios, Dios puede tener confianza, más riquezas, más cosas. Porque Dios dice, aquel que es muy dado, Dios quiere darte mucho, pero Él sabe que eso te va a exigir mucho también. Hasta la persona puede perder su salvación. Un buen padre. Todos los padres son buenos. Unos tienen sabiduría y otros menos. Un padre va dando de una manera que educa al hijo. En vez de educar, va a ser estropear para el resto de la vida. Y yo creo que Dios hace de la misma manera. Dios quiere que todos seamos grandes, grandes en Jesucristo, grandes en salud, en prosperidad, en dinero. Dios no tiene problema en dar dinero. ¿No? Pero Dios no tiene ese problema. Dios quiere que seamos grandes en todo. Él sabe que si Él da mucho, también tiene que exigir mucho. Y si la persona no corresponde, puede perder todo. Por eso que en Lucas 16, si no me equivoco, dice que si no fueres fieles en las riquezas injustas, tampoco serás en las eternas. Y ese es un gran secreto.
Cuando nosotros somos fieles, porque muchas personas piensan que las cosas materiales no tienen nada que ver con las espirituales. Las cosas materiales de esta vida determinan las cosas espirituales. Tú estás en este reino, en esta esfera, y aquello que hacemos en esta esfera es lo que va a determinar lo que vas a tener en la eternidad. El galardón, la recompensa y también el lugar donde tú vives, cielo o infierno. Entonces, cuando tenemos esta conciencia, cuando tú vas a sembrar en un buen sentimiento, en un buen enfoque, en el foco de tornar el reino de Dios grande, de ser parte de aquello que Dios quiere hacer en esta tierra. Y tiene ese dominio sobre ti, sobre tu dinero, sobre tu familia. Y entonces nada te faltará. Él suplirá todas tus necesidades. No vas a andar preocupado con aquello que vas a vestirte, si está cerrado, si está abierto, porque Él es el camino. Él es quien abre el camino donde no hay camino. Por lo tanto, si Dios está con nosotros, si hay un mar rojo adelante nuestro, Dios va a abrir. Si hay una pared, Él hace una puerta. Si no hace una puerta, hace una ventana. Pero tú no vas a ser derrotado en el nombre de Jesucristo. Nosotros ahora vamos a levantar una ofrenda. En cuanto pasa una placa, yo le invito a todos aquellos que pueden sembrar en esta noche. Si en este momento no estás preparado, aquello que Dios habla en tu corazón, escribe. Y así que puedas, haz aquello que Dios habló a tu corazón, aquello que te propusiste sembrar en esta noche, porque Dios tiene grandes bendiciones para todos nosotros. Entonces vamos a pasar esa placa. Segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Entonces oímos la palabra sobre el área financiera. Estamos oyendo secretos muy grandes. Recibimos aquí de Fernanda de Puntal un testimonio. Lee, Kristen. Dice así. He acompañado siempre el programa Basta Creer, oyendo la palabra de finanzas. Hice un propósito de aumentar mi fe. Iría a sembrar también en las reuniones de Basta Creer, porque quería dar un paso de ayudar más a Dios. Preparé una caja enfrente de mi ordenador en mi trabajo y comencé a sembrar. Al final del mes, cuando fui a hacer el levantamiento de las ventas, vi que fue el mejor mes de toda mi empresa. En tiempos de pandemia, el mejor mes de todos los otros años. Mi mayor mes financiero. Yo alabo a Dios por su palabra que es verdadera y que nunca falla. Si sembramos por amor al Evangelio, Dios opera lo sobrenatural. Un testimonio maravilloso y cuán verdadero es, ¿no? Porque lo que la Biblia enseña, lo que Jesús enseña y lo que hemos aquí hablado es esto.
Una cosa que arde en mi corazón, aún hoy me desperté y estaba meditando en la palabra de Dios, fue esto, que hasta un creyente que sabe la ley de sembrar y cosechar, porque Jesús dijo, dad y se os dará. La ley de sembrar para cosechar. Cuando él entiende, cree y practica, él va a cosechar. Sin embargo, lo que recientemente Dios está hablando, a no ser que ese creyente haga por amor a Jesús y al Evangelio, él corre un peligro, que se está construyendo la vida en la arena y no en la roca. Porque no haciendo esto por amor a Jesús, sino por interés, el diablo puede aparecer y robarle el problema. Y esto hará luz a todos los creyentes. Porque el mundo conoce muchas leyes de Dios. A veces hasta Jesús dice, los que no son creyentes son más sabios que los creyentes porque tropezaron en verdades. Pero eso no hace con que ellos prosperen. Puede prosperar por un tiempo. Puede construir la casa en la arena. No quieren a Dios. Quieren usarse de las cosas de Dios y no para las cosas de Dios. Es una cuestión de tiempo. El diablo entra y todo va para abajo. Tenemos un testimonio bonito porque es evidente que esta hermana tenía el propósito correcto. Me estaba acordando que unos buenos años atrás, personas estaban en ciertos países donde no tenemos iglesia. Ellos pusieron una caja y asistían vía satélite. Entonces, cuando era hora de sembrar, ellos ponían aquel dinero y era impecable. Cuando venían a la convención, traían la caja llena de aquel dinero. Y eran personas que nunca tuvieron problemas financieros porque entendieron el propósito de sembrar y sembraban porque entendieron la ley y sembraron por amor a Jesús. Extiende su brazo sobre esta pantalla. Si es posible, toque la pantalla para que la unción de Dios se transmita. Señor, que estas verdades se guarden en nuestros corazones. Y porque yo creo que todos están entendiendo y practicando tus reglas y todos están construyendo la casa en la roca. Así también el diablo está derrotado. Los ángeles están trayendo prosperidad para cada familia, cada empresario, para todas nuestras iglesias y para ti, Jesús, y nadie más, toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Y ahora, yo quería que pongan una música que dice, basta creer, porque ahora voy a hablar un poco más de fe. Y fe es el tema principal de este programa, para que usted tenga la fe que vence al mundo. Y un gran secreto es que tiene que creer, porque la persona va a creer y hacer lo que Dios dice. Mi trabajo es enseñar y orar. El trabajo de Dios es hacer lo que nadie más puede hacer, hacer las cosas suceder. Vamos a oír. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão.
Ora bem, quando falamos de fé, muita gente pensa que Cuando hablamos de fe, muchos piensan que es solo creer en Dios o que es hacer oraciones, promesas, hablar palabras, llorar. Hay de todo que las personas hacen pensando que eso es fe. Y fe no es eso. Fe es una fuerza. Y por más que yo diga, yo mismo me impresiono de la gran verdad que es esto. Fe es una fuerza que no se ve, así como tampoco se ve la electricidad, pero existe. Y hace mover cosas como la electricidad. Y fe solo viene por oír la palabra de Dios. Y así su corazón, al oír y oír la palabra de Dios, queda cargada con la fe que vence al mundo. Pero así como un celular queda con la batería cargada, nada va a suceder si usted no usa el celular. Así, si usted no hace nada, su fe queda guardada y no va a dar nada. Entonces, fe tiene que salir para trabajar a su favor. ¿Está viendo? ¿Y cómo es que ella sale? Por hablar lo mismo que Dios habla acerca de usted, acerca de su matrimonio, acerca de su salud, de sus finanzas, etc. Y por actuar, por hacer lo que Dios dice. Después hay otras cosas más adelantadas, como imaginarse de acuerdo con los principios de Dios, que es la cuarta dimensión. Cuando una persona oye esto, dice, ok, ¿por dónde comienzo? Bien. Entonces ahí viene aquello que hablamos de PDC, o preparación diaria de un cristiano. Esta portada es la portada más nueva. Estos colores así tipifica un corredor que está aquí azul y que cortó la meta, llegó al final y venció. El objetivo de la portada de ser así es porque nosotros debemos hacer como un ejercicio diario y espiritual que yo llamo preparación diaria de un cristiano, que consiste en estar con Dios durante tantos minutos a fin de estar lleno de la palabra y de la unción de Dios. Muy bien. Y a semejanza de un corredor, que no es en la víspera de las corridas que él va a entrenar. Él se cansa para el día de la corrida estar con fuerza. Pero si va a imaginar en las Olimpiadas, tiene 4 años para prepararse y regularmente, quizás todos los días sí o no, él va a hacer ejercicios con sol, con lluvia, para que sus músculos se fortalezcan y él gane una capacidad cada vez mayor de vencer. Porque si él no hace eso, no es en un mes antes que él va a ganar algo. Entonces, nosotros también precisamos ganar fuerza en nuestro espíritu a fin de vencer en las diversas áreas de nuestra vida. Y por eso yo escribí este libro, que comenzó de la siguiente manera. Cuando entendí que precisaba tener comunión con Dios y llenar mi corazón con la palabra de Dios y de orar en lenguas
y otras cosas, yo escribí en una hoja unos versículos bíblicos y a la hora del almuerzo, era cuando tenía más tiempo, comía cualquier cosa y después iba 20 minutos leyendo versículos bíblicos, hablando despacio, comiendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Y después a la vuelta, yo ya sabía que tenía otro tiempo porque si fui para allá 20 minutos, entonces tenía 20 minutos más. Iba orando en lenguas, alabando a Dios y más tarde hablando las metas a existencia. Eso es un poder muy grande. Por ejemplo, en Juan 15 Jesús dijo una cosa extraordinaria, que es lo siguiente: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no da fruto lo quita y limpia todo el que da fruto. Después dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dos cosas: estar en mí y yo en vosotros. Y después dice así en el versículo 5, ¿quién está en mí y yo en él? Está en Jesús y Jesús dentro de él, da mucho fruto. Después dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dos cosas: permanecer en Jesús y las palabras estar dentro de nosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús está enseñando lo siguiente: una persona está en Jesús, pero eso no le garantiza el éxito. Le garantiza la salvación, pero no el éxito en la tierra. Por eso es que él dice dos cosas: estar en mí y mis palabras en vosotros. Cuando llenamos el corazón con la palabra de Dios, cargamos nuestro espíritu con la fuerza de la fe, que es una fuerza que va a buscar aquello que ya existe. Fue comprado por Jesús en la cruz. Efesios dice, bendito Dios el Padre, el cual ya nos bendijo con todas las bendiciones que están en los lugares celestiales. Y fe es la fuerza que va a buscar esas cosas. Y fe solo viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero o preciso de ser fuerte en el área de la salud, yo tengo que oír y oír la palabra de Dios sobre el área de la salud, sanidad divina. Soy atleta y preciso ser fuerte en las piernas. Es evidente que él va a hacer mucho gimnasio en la pierna. Si él precisa de usar mucho los brazos, es ahí que él va a gastar más tiempo entrenando. Y así es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros precisamos, por ejemplo, ya aprendimos que tenemos que sembrar para cosechar. Pero ahora imagine que ahora va a leer y leer y leer versículos bíblicos sobre sanidad divina. A medida que va leyendo y oyendo esos versículos sobre sanidad divina, su corazón queda cada vez más cargado de energía, de fe para finanzas. ¿Está viendo? Por eso, cuando por ejemplo una persona, me estoy acordando que este libro es un libro de los primeros que hice, ni sé si fue el primero, tenía otra portada también. Yo escribí para que las personas que estén enfermas, antes de venir a pedir oración, leyeran lo máximo posible. El libro no es así tan largo. Exhortaba a las personas a leer. ¿Y qué sucedía? Las personas que hicieron eso llegaban el domingo y cuando oraba, casi todas eran sanas. ¿Por qué? Porque venían con fe, venían con unción.
Sabían lo que venían a hacer. No solo tenía la palabra en el corazón, sino que sabía cuál era la oración de la fe. Y ahora quiero hablar sobre PDC. Este libro ya tuvo muchas alteraciones y este libro hoy tiene muchos asuntos por los cuales usted puede meditar. Nadie, creo yo, va a conseguir esto, hacer todo en un día, solo si no hace nada más, pero ese no es el propósito. Aquí tiene los asuntos para meditar, son finanzas, sanidad divina, andar en amor, fe, autoridad del creyente, salvación, quiénes somos, talentos, metas, etc. Todos estos temas son importantes y yo repito, si la persona está enferma, va a dar énfasis a leer y leer versículos sobre salud. Ahora, ¿por qué hay otros temas? Porque lo que el agricultor mencionó, cuando usted siembra maíz, o sea, lo que fuera, usted no tiene la tierra como ingrediente, tiene con varios ingredientes, nutrientes. Vea, por ejemplo, lo que hace con su hijo. Usted no solo da sopa, o solo carne, o solo pescado, da variedad de cosas. ¿Por qué? Cada asunto de Dios es como un ingrediente que va a adicionar a los otros y le va a dar fuerza. Si yo estoy muy afligido en un área, me voy a concentrar en esa área. Entonces, ¿qué enseño en este libro? Primero, comienzo por explicar que lo ideal es la persona tener comunión diaria con Dios. Claro que a veces no consigue todos los días, pero en fin. Después comienzo por decir qué es comunión con Dios. Y dice que es así. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Usted precisa de las fuerzas de Dios. Los que esperan en el Señor, los que están con Dios, los que tienen comunión con Dios, salen de esa comunión oliendo a Dios. Si usted fuera a una cocina donde están fritando pescado, sale oliendo a pescado. Y aquí sale oliendo a Dios. Y los demonios no consiguen estar cerca de usted. Después dice así, buscad primeramente el reino de Dios antes de salir de casa. Tenga un encuentro con Dios. 20, 30 minutos, ya no es malo. Después dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor Dios no edifica tu vida, tu matrimonio, tu empleo, tu negocio, en vano vas a trabajar. Va a parecer que va a funcionar, pero de repente cae todo porque construiste tu vida en la arena. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes, no te agarres a tu propio entendimiento. No pienses que tú sabes todo. Antes confía en el Señor. Él es el gran jefe. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios endereza y hace que todo suceda bien. Entonces, ¿cómo es lo ideal? Es dividir el tiempo que usted quiere pasar con Dios en dos partes. La primera, usted medita en la palabra. La segunda, usted ora, habla en las metas a existencia, etc. ¿Qué es meditar? Meditar es como quien mastica, leyendo despacio y leyendo despacio y leyendo para usted mismo. Ya voy a dar algunos ejemplos. Es tan gracioso. Hace poco me estaban diciendo, en los últimos días, hemos dicho que hay personas que ya copian reglas de Dios y tienen éxito temporal, pero no es permanente. Hoy se oye mucho hablar de meditar. ¿Dónde fueron a buscar esto? En las iglesias. Pero es momentáneo. Porque meditar es un acto espiritual, porque nosotros somos espíritu. Y precisamos meditar de parar para que el espíritu controle. Si la persona no tiene Jesús, él va a tener algún beneficio.
pero es de corta duración, porque Dios no está allá, sino Él mismo. Y si Dios no está allá, entonces ¿quién va a entrar? El diablo. Entonces meditar es leer despacio versículos bíblicos. Vamos a comenzar aquí por un área que es fácil de todos entender, que es el área de las finanzas. ¿Cómo es que yo puedo meditar en los versículos acerca de finanzas? Yo tengo aquí. Este libro es muy bueno porque aquí también tiene. Filipenses 4:19. Mi Dios, según su riqueza, suplirá todas vuestras necesidades en gloria por Cristo Jesús. Entonces, yo debo habituarme a desconectar la mente de todo lo que me rodea para concentrarme en esto. No voy a conseguir hacer esto el primer día y en el segundo, voy mejorando. Entonces él comienza a decir para sí mismo, mi Dios, yo digo, mi Dios es Dios. Conforme a sus riquezas que no acaban, suplirá y suple todas mis necesidades en gloria, de acuerdo con el país de Dios, en gloria. Quiere decir, de acuerdo con el poder de Dios que no tiene fin. Entonces mi Dios suple todas mis necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. Ahí yo pienso, mi fuente no puede ser mi patrón. Mi fuente no puede ser mi salario. Mi fuente no puede ser porque yo sé todo. O mi negocio. Mi fuente solo puede ser Dios. Porque esa fuente no termina. La mía sí. Entonces estoy pensando. Y leo otra vez. Y después leo 2 de Corintios. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor, que se hizo pobre por amor a nosotros, para que seamos ricos. Yo sé el favor no merecido de Jesús. Él era rico. Es el creador de los cielos y la tierra, y por causa de mí vino a la tierra y se hizo pobre. ¿Para qué? Hubo ese cambio, para que por su pobreza fuese rico. Entonces yo pienso en esto y yo hablo. No es solo hablar. Oh María, ¿aló? Ah, sí, ya voy, ya voy. Eso es el rosario de maná. Tiene ahí la bola número 1. Ah, no sé qué. Ave María del Señor, no sé qué. No es así. Yo tengo que concentrarme y a veces eso es lo difícil, porque el diablo ataca la mente. Me acuerdo que tengo que hacer 1000 cosas y teniendo para hacer esto y aquello otro, cuando no debo, tengo que estar concentrado, tengo que ser como un atleta. Me gusta ver ciertos juegos, por ejemplo, de tenis. Es 1 contra 1. Y ya vi documentales y testimonios de jugadores internacionales y dicen algo interesante. Primero, ellos tienen una vida muy disciplinada en todo, en la comida, en el dormir, en el agua, todo. Y después, ellos se entrenan constantemente. Y después, cuando están jugando el juego, no es solamente físico, es muy mental. Porque no solo tiene que estar concentrado, sino que es atacado por emociones, por pensamientos de derrota, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Roger Federer, no sé si continúa siendo el uno, pero es uno de los mejores. Él partía las raquetas, insultaba a todos. Y el entrenador
muy conocido vio, lo llamó y le dijo, mira, yo veo que tienes mucho potencial para ser un gran jugador de tenis. Él estuvo todo contento porque era un gran entrenador. Tienes que obedecerme. Y fue lo mejor que hice, dijo él. Fui obligado a obedecer. Entonces, se ve que hay jugadores que cuando pierden el juego y otros que... Entonces, todo eso es disciplina, es espiritual. Tenemos otro versículo que dice así. Deuteronomio 28. Si oyes la voz de Jehová tu Dios para guardar y hacer lo que te ordeno, sobre ti vendrán estas bendiciones, etcétera, etcétera. Yo leo así para mí. Porque yo oigo la voz del Señor mi Dios y hago todo lo que Dios manda. Entonces, el Señor me exalta sobre todas las naciones de la tierra. O sea, estoy agarrando un versículo bíblico, estoy personificando que es para mí. Después dice así, todas estas bendiciones vienen sobre mí y me están alcanzando. Las bendiciones van atrás de mí. No son maldiciones, sino bendiciones. Me alcanzan, porque yo oigo la voz del Señor mi Dios. Después dice así, me puso por cabeza y no por cola. Dios manda que la bendición esté conmigo, en cuentas bancarias y en todo lo donde pongo mi mano. Entonces comienzo a pensar, a hablar. Yo estoy meditando. ¿Y después qué hago? Oro en lengua. Mañana vamos a hablar sobre eso. Pero orar en lengua es lo que dice aquí en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla lengua extraña y no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende y ni el Espíritu habla en misterio. Después en el versículo 4, yo hoy voy a orar por los enfermos, pero antes quiero decir esto. ¿Dónde estamos? El que habla lenguas extrañas habla para Dios en un lenguaje que nosotros desconocemos. En espíritu habla un misterio. Nuestro espíritu habla y cuando nosotros oramos en lenguas, Dios no habla, no hablamos a los hombres. En el original, esta palabra tiene un significado idéntico a quien está cargando las baterías. Cuando oro en lenguas, yo estoy cargando mis baterías. Entonces nosotros debemos orar en lenguas bastantes veces y después debemos alabar a Dios en lenguas. Hoy solo estoy hablando un poco, mañana deberemos continuar. Si hacemos esto todos los días, ¿qué va a suceder? Usted va a quedarse lleno, cargado del poder, de la unción de Dios. Y cualquier cosa que usted pida, funciona. ¿Está viendo? Porque usted está con energía y no está descargado. ¿Puede dar un amén? Bien. Ahora vamos a hablar sobre oración. Ahora vean. ¿Por qué yo estoy gastando en estos días bastante tiempo enseñando la palabra? Porque usted precisa de palabras. Usted tiene que recibir. ¿Qué dije ayer? Yo recibo ahora mi sanidad, recibo ahora la respuesta. La unción de Dios viene. Tengo aquí personas con problemas en las arterias, con problemas en la espalda, con problemas de virus, problemas de oídos, deudas
y otras cosas más. Ponga su mano en la pantalla ahora y haga la oración de fe y diga así: Señor Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Yo recibo ahora la respuesta a mi oración. Yo recibo ahora mi liberación. Yo recibo ahora mi milagro. Amén y amén. ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora? Creer que ya está sano. Alabar a Dios. De preferencia leer el libro. Ligue para el WhatsApp, para el SOS, para ser acompañado. Mañana nosotros vamos a continuar. Mañana voy a hablar sobre la importancia de entregar su vida a Jesús también. Para usted entender qué es eso de entregar la vida a Jesús y andar con Dios. ¿Puede ir un aleluya? Y bueno, hoy nos despedimos y vamos a escoger una música. PDC, puede ser. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em Sim. primeiro lugar. Sim, É oração, Sim. é fé em ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em primeiro Sim. lugar. sim, É oração, Sim. é fé em ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver.